Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a elaborar, chicos, unos hermosos mini bolsos tejidos a crochet, muy prácticos, muy bellos, que podemos utilizar para hacer llaveros, para recuerditos, o incluso también me recuerdan a los mini bolsos que utilizan las Barbies. Así que podemos darle múltiples usos y a continuación les estaré explicando el paso a paso, así que no se lo pierdan. Bueno chicos, para comenzar a hacer nuestros bolsitos vamos a utilizar lana. En esta ocasión voy a utilizar lana de color rosado y vamos a hacer un anillo mágico. Ya tenemos por aquí nuestro anillo mágico. Si no saben cómo hacer anillos mágicos, pues en la cajita de información les voy a dejar un video donde les explica paso a paso cómo podemos hacer los anillos mágicos. Luego de tener nuestro anillo mágico, vamos a realizar 8 puntos bajos alrededor de todo el anillo mágico. Algo muy importante es que tenemos que pasar el ganchillo por debajo de los dos hilos para que después me permita apretar. Entonces vamos a hacer los 8 puntos bajos. Una vez que tenemos listo nuestros 8 puntos bajos, procedemos a apretar nuestra labor. De esta forma vamos a tener la primera parte de nuestro trabajo. Debería quedarles de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer aumentos en cada uno de los puntos que ya hicimos. Para hacer un aumento consiste en hacer 2 puntos en el mismo punto, es decir, si teníamos 8, ahora vamos a tener 16. Y algo muy importante que podemos hacer es que vamos a colocar un hilito de un color diferente para saber dónde hemos comenzado con nuestro trabajo, y así nos servirá de guía. También podemos utilizar los marcadores de crochet, que son bastante útiles. Así que comenzamos. Punto bajo y el aumento ahí mismo. Hago lo siguiente en el mismo punto, en el siguiente punto, lo mismo en el siguiente punto. Un punto bajo y el aumento, que el aumento es 2 puntos en el mismo punto. Así continuamos hasta el final. Quedando de esta manera. Luego, para la vuelta número 3, vamos a hacer un punto y un aumento, y esto lo vamos a repetir hasta el final de esa vuelta. Comenzamos un punto bajo y aquí vamos a hacer el aumento. Un punto bajo
aumento, y así lo hacemos hasta el final. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Y esto lo vamos a repetir hasta el final. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos y un aumento, y vamos a repetir esto hasta el final para un total de 32 puntos. Voy a colocar por aquí mi marcador para saber dónde he comenzado. Hago mis 2 puntos y aquí vamos a hacer nuestro aumento. Recuerden que son 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento hasta el final. Ahora, desde la vuelta 6 hasta la vuelta 11, vamos a hacer solamente puntos bajos. Un punto bajo encima de cada punto bajo, para un total de 32 puntos bajos. Y comenzamos. Importante, vamos a marcar. Ahora sí, comenzamos. Ya saben, chicas, para un total de 32 puntos bajos. Ok, chicas y chicos, una vez terminadas las 6 vueltas con 32 puntos específicamente, ahorita vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 10 cadenetas. Ahora nos saltamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el 7 vamos a hacer un punto bajo. Quedando de esta manera. Ahorita vamos a trabajar 9 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer nuevamente 10 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenetas. Contamos nuevamente 6 puntos y vamos a introducir en el punto número 7. 2, 3, 4, 5, 6. Introducimos en el 7 y hacemos un punto bajo. Luego hacemos 4 puntos bajos más para un total de 5 puntos bajos. Con esto terminamos la vuelta número 12. Ahora en la vuelta número 13 vamos a hacer 5 puntos deslizados. Dos, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 12 puntos bajos, pero los vamos a hacer alrededor del asa de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer 10 puntos deslizados, comenzando aquí. 1, 2, 3,
De nuevo volvemos a hacer 12 puntos bajos, pero esta vez alrededor de la otra asa, de la misma manera, pasándolos por debajo. Para terminar, hacemos 6 puntos deslizados. Finalmente, para terminar, cortamos y escondemos el hilo de nuestro trabajo y quitamos los otros hilos. Vamos a proceder. Miren qué precioso está quedando. Vamos a esconder estos hilos. Estos los podemos esconder con la misma aguja y finalmente pues podemos decorar. Yo en mi caso le voy a colocar una florecita como hice con el bolsito anterior, o si no le coloco un lacito blanco, pero ya eso queda a criterio de ustedes. Fíjense que el tamaño varió un poco porque el tamaño de este hilo pues era un poco más pequeño, así que dependiendo del grosor de nuestro hilo, de ese tamaño nos van a salir nuestros pequeños mini bolsos. Vamos a esconder nuestro hilo. Y listo, hemos terminado con nuestra labor. Esto lo podemos utilizar, el accesorio se lo podemos pegar con silicón o con lo que ustedes deseen, o si no también le pueden hacer una florecita también tejida en crochet. En mi caso los voy a utilizar para llaveros, para hacer llaveros, y vean los preciosos que se ven.